comienzos. Bienvenidos. El deleite que sostiene el alma. Amén. El deleite que sostiene el alma. Y la verdad que como introducción podríamos decir que vivimos en una generación, hermanos, saturada de estímulos, pero hambrienta de una satisfacción real. Hay mucho estímulo, pero no hay satisfacción. Mucho acceso a mucho, pero poco gozo. Mucha actividad, pero poco deleite. Sin duda que estoy parado y usted está parado sobre una generación que tiene acceso ilimitado a muchas cosas. Sin embargo, no se deleita en aquello que emprende. La Biblia revela que el problema no es la falta de esfuerzo, sino una fuente equivocada del deleite. Se busca deleite en los lugares equivocados. Y dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 2, dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro salario en lo que no sacia? Interesante, ¿verdad? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra, ¿qué cosa? Alma, no dice el cuerpo. ¿Y se deleitará en qué? Ayúdeme un poquito, sea un poquito más interactivo. Diga conmigo: se deleitará en la abundancia. Este pasaje, hermano amado, no trata acerca de emociones pasajeras, sino que nos habla del deleite que Dios diseñó para diseñar, para sostener, para estar, hermano, usted metido en la bendición de Dios. Mire, algunos malinterpretan la abundancia, pero yo, por ejemplo, quiero tener abundante gozo. Levánteme la mano, hermano, todos los que quieren gozo. Ahora diga: abundante gozo. Porque el que tiene abundancia, dice la Biblia, que el que tiene sabe dar. El que tiene abundancia sabe dar. Porque cuando tiene abundancia, una persona tiene abundancia y no la comparte, ¿cómo se llama eso? Avaricia. Es un avaro. Y la Biblia reprende la avaricia y dice que los avaros no heredarán el reino del Señor. Entonces, si usted tiene abundancia, y ojo que no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que lo que Dios nos da tenemos que compartirlo. Que lo que Dios ha puesto en nuestras manos tenemos que compartirlo con otros. La Biblia dice que de lo recibido de tu mano, de eso damos. Entonces quiero volver a leer este párrafo de Isaías 55, que es hermoso, hermano. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Coman lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Entonces quiero hablarte de 7 aspectos de este deleite. Número 1, hermano, en este párrafo nos enseña un deleite mal direccionado. Cuando el alma come lo que no nutre. Y dice la primera parte de Isaías 55: ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo
no en hartura. Cuando miramos esto, hermano, nos vemos una confrontación porque estamos invirtiendo de manera equivocada. Usted y yo podemos invertir, hermano, y qué importante es saber aprender a invertir. A veces invertimos y invertimos mal, pero qué importante aprender a invertir. La Biblia dice: ¿por qué gastáis dinero, tiempo? Muchas veces, hermanos, gastamos tiempo en lo urgente y estamos apagando incendios cuando realmente deberíamos enfocarnos en lo importante. Muchas veces gastamos fuerzas en lo superficial, afectos en lo temporal. Esto nos habla de un deleite mal direccionado. Israel, en este párrafo de Isaías 55, había sido liberado con mano poderosa. Habían visto el mar abrirse, la nube guiarlos y el maná caer cada mañana. Dios no solo los sacó de Egipto, sino que los estaba formando como una nación sacerdotal. Cuando Israel sale de Egipto, sale con mucha riqueza. Diga conmigo, mucha riqueza. Pero en el desierto no había dónde gastarla. Entonces, ¿qué les provee Dios? De todo lo necesario. Y quizás usted esté pasando por momentos de desiertos. Quizás estás pasando momentos difíciles en tu vida. Pero yo quiero decirte que Dios tiene propósitos eternos para tu casa, tiene propósitos para tu corazón, y la gloria del Señor se va a manifestar en tu vida. La gloria del Señor se va a manifestar en tu casa, porque Dios trae provisión. Diga conmigo, Dios trae provisión. ¿Sabe? Sin embargo, a pesar de que había provisión de parte de Dios, ellos, hermanos, no extrañaban la esclavitud. Ellos no extrañaban, no decían en sus oraciones o en sus quejas, no decían: oh, qué ganas de volver a estar bajo el látigo de Egipto. Ellos no estaban diciendo eso. Ellos extrañaban el deleite de las cebollas, de los ajos, de los puerros, ¿verdad? De la carne. Y yo no sé si comían carne, hermanos, pero ellos extrañaban el deleite. Diga conmigo, extrañaban el deleite. Pero cuando, hermano, nosotros vemos esto, hermano, no lloraban por falta de presencia de Dios. Lloraban por la falta de carne, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero ellos, hermanos, no lloraban porque les faltaba presencia. Lloraban por cosas, hermano, intrascendentes. Ahora, Israel representa al creyente que fue libre, pero no sanó su apetito. Todavía tiene apetito por la carne. Todavía tiene apetito, hermanos amados, por aquellas cosas que viviste en tu pasado. Y el Señor nos permita entender que debemos de cortar con las herencias de Egipto. Debemos de cortar con los deleites y con los apetitos de Egipto, y empezar a gozarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en aquello hermoso que Dios determinó para nosotros. El maná, una provisión sobrenatural, dejó de ser suficiente. ¿Por qué? Porque el corazón ya no estaba alineado. Cuando el deleite se mueve de Dios hacia sustitutos, lo santo, lo que es santo, comienza a parecer una monotonía, y lo carnal parece atractivo. Yo me he encontrado con muchos casos así.
Y en las consejerías nos encontramos con muchas personas que, por ejemplo, teniendo un matrimonio estable, buscan afuera. ¿Por qué? Si hay deleite en el hogar. Es porque la naturaleza del hombre. Escuché una vez un comentario de un personaje, no voy a decir quién, y decía: lo que pasa que el hombre no nació para ser monógamo, porque el hombre es un cazador. Y esto de la historia, y empezaban a sacar un montón de cosas de la historia, ¿verdad? Que uno era cazador, que el otro era recolector, pero que siempre andaban saliendo afuera. Yo le dije: no me vengan con charadas aquí, hermano. Esa es una excusa para decir que son adúlteros. Es una excusa. ¿Por qué? Porque el principio Dios determinó al hombre una mujer y a la mujer un hombre. ¿Va conmigo? Ay, pastor, pero yo soy divorciado. Sí, pero usted no anda buscando hombres o mujeres. Si usted se volvió a casar, qué bueno, Dios lo bendiga, Dios lo prospere. Claro que es una bendición. Pero usted es marido de una sola mujer, no de varias mujeres. No tiene varias mujeres, sino que tiene una esposa. Y la esposa que Dios le dio, bueno, aguante el agua. Ayúdame, Señor, diga alguno. Al que le toque el saco, que se lo ponga, ¿eh? Allí, hermano, en el desierto es donde nace el cansancio espiritual, la queja constante y la pérdida de gozo. El alma seguía comiendo, pero no estaba siendo nutrida. A esto le llamamos un deleite mal direccionado. No mata de inmediato, pero desgasta lentamente. Muchos hoy viven esta misma tensión. ¿Qué, pastor? ¿Cuál tensión? Fueron libres, pero siguen deseando los sabores del pasado. Fueron libres en Cristo Jesús, porque yo le quiero decir una cosa: cuando usted vino a Cristo, la verdad los hace libres. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muchos en su mente siguen recordando los ajos y las cebollas de Egipto. Eso es importantísimo. Escuche esto: hay cristianos que son salvos. Son salvos. Levántame la mano los que son salvos. ¿Tiene convicción de salvación? ¿Por qué? Porque permanecen en Él. La Biblia lo dice, ¿verdad? El que permanece en mí, yo permanezco en Él. Muy bien, muy bien, muy buena respuesta. ¿Por qué usted es salvo? Porque Cristo pagó. Muy bien, pero pagó por todos. ¿Por qué lo tendría que ser salvo usted? Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Diga conmigo: soy salvo.
porque he confesado a Cristo como Señor y Salvador. Cuando se encuentre con un testigo de Jehová, hermanos amados, usted le dice, ¿usted es salvo? Y él le va a decir, no, no sé, solo Jehová lo sabe. Entonces usted le dice, ¿cómo usted viene a predicarme a mí si usted no sabe si es salvo? Esas son las grandes diferencias que tenemos. Diferencias como que ellos no creen que Jesús sea Dios. Es una gran diferencia. Que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una energía. Eso dice en su Biblia. Entonces, tenemos diferencias. ¿Usted es salvo? No, con ese amén yo no. ¿Usted es salvo? Ah, bueno. No me grite tampoco porque no soy sordo. ¿A qué voy con esto? Que el enemigo no necesita sacarte del camino, solo necesita, atento con esto, desordenar tu apetito. Y usted solito se va. Le pone un par de mujeres ahí, o hombres, y dice, oh, aleluya. Te desordenó un poco, y uno solito, hermano, solito se va. Señor nos ayude, hermano. Cuando el deleite se desplaza, el servicio se vuelve pesado, la oración se vuelve mecánica, y la obediencia, obedecer, se vuelve una carga, hermanos. Israel no perdió la provisión, pero no la disfrutaba. De hecho, la palabra del Señor dice que ellos veían el maná y decían, ¿qué es esto? Dice, y solo tenemos este pan miserable, dice, hermano, la Biblia. Era pan de ángeles, hermano, descendía del cielo de manera milagrosa. Y ellos, solo tenemos este pan miserable, hermano. ¿Cuántos vienen de la Pentecostal? ¿De qué material era donde usted sentaba? ¿Eran blanditas? ¿Y por qué no le da gracias al Señor por donde está sentado? ¿Puede levantar su mano hacia arriba? El otro día vino un hermano que tuvo un accidente cerebrovascular. Él quedó con una limitación y no puede levantar su manito. Y cada vez pasa adelante. Y él, en un esfuerzo tremendo, hace y trata de subir su manito para poder levantarla. Y no puede. ¿Sabe lo que él daría por levantar la mano como usted? Este jueves fui a predicar a la iglesia de los Vilos. Y entre los hermanos jóvenes que estaban ahí, había un jovencito y me decía, pastor, tenía un impedimento espiritual. No puede levantar las manos. Y cada vez que quiere levantar sus manos, no las puede levantar. Hermano, era un demonio.
nada que tenía, que no podía, que tenía un impedimento cerebral, que motricidad, nada. Cada vez que quería adorar a Dios, el diablo le ponía las manos abajo. Y él hacía el esfuerzo y peleaba y no podía. Y el Señor me habla: repréndelo. Y cuando reprendimos al demonio, él levantó sus manos. Alguien de ciencia podría decirnos que es un bloqueo mental. Puede ser. Pero nosotros sabemos que los espíritus toman posesión de la voluntad muchas veces. Y el hombre quiere, yo quiero. Pablo decía: el querer hacer el bien está en mí. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Hermano, lo dice el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, ¿será que no nos va a pasar? Es probable que sí. Entonces, pastor, ¿cuál es la solución? Vamos entonces. Dios sigue preguntándonos hoy mismo lo que le dijo a Isaías: ¿por qué gastáis en lo que no sacia? El problema no es que el creyente no coma, está comiendo. Usted se está alimentando espiritualmente. Dígame amén por lo menos. Perdónalo, Señor, porque estos sí saben lo que hacen. Es el ayuno que los tiene así. El deleite correcto te restaurará el gozo, te reordenará el corazón y te devolverá la gratitud por lo que Dios hace cada día. Cuando el Espíritu Santo nos reeduca nuestros deseos, el maná vuelve a ser suficiente, el proceso vuelve a tener sentido y el alma vuelve a descansar. El deleite alineado no elimina el desierto. Esto quiero que se te grabe en el corazón. Una persona con deleite en Dios no significa que el desierto se termina, pero lo transforma en una escuela de vida, en una escuela de plenitud. Lo transforma en una escuela, en un propósito. Sí, estoy pasando por el desierto, pero aún en el desierto me deleito en el Señor. En el desierto me deleito en su presencia. Estoy pasando por momentos de enfermedad, pero aún en la enfermedad me deleito en el Señor. Vamos, dele palmas al Señor por eso. Entonces, si miro el título de este punto, el deleite mal direccionado, cuando el alma come lo que nos nutre. Diga conmigo, levante su manito conmigo, diga, muévala. Diga, voy a comer del deleite del Señor. Y el deleite del Señor es hacer su voluntad. Me voy a gozar con lo poco y con lo mucho. Denle un aplauso al Señor. Número 2. Esto es fantástico. El deleite comienza con el oír.
Isaías, en la segunda parte, de la parte B, dice, ¿verdad? ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y trabajo en lo que no hartura? Dice, oídme atentamente. El primer mandamiento en la Biblia es oye. Shema Israel. Oye Israel. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Y el oír, palabra de Dios. Entonces, en la Biblia, oír tiene que ver con obedecer, tiene que ver con atender y tiene que ver con rendirse. El deleite no nace del sentimiento, nace de alinearse. Estoy alineado con Dios. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, diga conmigo, medita de día y de noche. Cuando nosotros miramos este párrafo, hermanos amados, nos encontramos con un hombre. El Salmo 1 no está bien, hermano. Algunos le atribuyen a David, pero no está del todo claro, comprobado, ¿verdad? Pero por la forma de escritura, al parecer fue David. Y él dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores o de escarnecedores, dice la versión 60. Aquí dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, feliz, dichoso, completamente dichoso. Eso es bienaventurado. El hombre que se sienta a escuchar la palabra de Dios. Amén. En silla de escarnecedores. ¿Qué es lo que son los escarnecedores? Burladores. Gente que se ríe de la palabra del Señor. Gente que se ríe de los hijos de Dios. Gente que se ríe, hermanos amados, de los ministros. Hacen burla de los ministros. Son escarnecedores. Hacen burla por ejemplo, muchos, yo espero que no sean cristianos, hermano, pero hacen burla de la castidad, de que nuestros jóvenes puedan llegar vírgenes al matrimonio. Hacen burla de eso. Hacen burla de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 aspectos: consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Eso hay que explicarlo. Lo vamos a ver en algún momento. Pero ¿dónde está su delicia? Diga conmigo, en la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Y en su ley medita, en su palabra medita, de día y de noche. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto dura el día? 12 horas. La noche, 12 horas. Ellos la separaban de las 6 de la mañana
hasta las 6 de la tarde, eso era el día. Y de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, eso era la noche. ¿Qué significa entonces? En su ley medita de día y de noche. Todo el día. Mire, que su oración cuando usted va al descanso no sea, hermanos, yo siempre les digo, no, escuche una palabra de Dios, lea la Biblia, escuche un mensaje antes de que caiga noqueado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Pero que lo último que usted escuche sea una palabra de Dios. ¿Dios ama a todo el mundo? ¿Dónde lo dice? Juan 3:16. ¿Lo repite conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. Amó Dios al mundo. Y como amó Dios al mundo, hizo algo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe lo que significa hijo unigénito? Único. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Lo dejé pensando. ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene el Padre? No quiere contestar, hermano. Uno. Solo uno. Unigénito. ¿Y yo qué soy? Adoptado. Y Él nos ha dado un espíritu de adopción. Y nuestro espíritu gime y dice, Abba, Padre. Ay, qué bien estudiado está usted, hermano. Denle un aplauso al Señor. Abba, Padre. Pero hijo, misma genética, solo uno. Entonces el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? Volver al Padre. Pero si tenemos, hermanos, en nuestro corazón, hermanos amados, la palabra de Cristo, hemos recibido a Cristo, hemos dejado el pecado atrás. Ya no caminamos, no nos deleitamos en el pecado, sino que nos deleitamos en Dios. Tenemos que aprender a escuchar al Padre. Entonces ahí me lleva a otro verso, en 1 Samuel capítulo 3 verso 10, que dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla Jehová, aquí esta versión no dice Jehová, pero dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Diga conmigo, oye. El profeta Samuel vivía donde estaba el arca del Señor. Vivía en el templo. Él estaba en el templo, servía en el templo, adoraba en el templo. Su mamita desde chiquitito lo dedicó al Señor. Y él, hermano, fue destetado. Y cuando fue destetado se lo llevaron a Elí para que pudiese criarlo en la ordenanza del Señor, que fuese un sacerdote, que fuese un ministro de Dios. Y Dios lo ungió como no solo como sacerdote, sino como profeta y también como juez de Israel. Pero cuando era un jovencito, Dios le habló, muy joven le habló. Samuel, Samuel. Y él se levantó. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue Samuel? A donde Elí. Pregunto, ¿quién lo llamó? Dios.
¿a quién fue a contestarle Samuel? A Elí. Porque Elí para Samuel era un padre. Perdón, para Samuel Elí era un padre. Lo dije al revés, ¿verdad? ¿O no? Para Samuel Elí era un padre. Y él asoció la voz de su padre espiritual con la voz de Dios. Y yo le decía en la mañana a los hermanos, eso suele suceder. ¿Cómo así, pastor? Sí, que el pastor muchas veces se aparece y les habla en sueños y en visiones. Pero no es que el pastor se desdoble y que vaya a su casa. Es el ángel del Señor que va a tu casa, pero que tú asocias de manera natural porque te puedes identificar con tu padre espiritual. Bueno, pero no era el caso. Entonces viene, otra vez le habla Samuel, Samuel, y otra vez va donde Elí le dice, sí, Señor, me llamó. No, Elí, no. Entonces él entiende. Elí entiende. A mí Dios ya no me habla así, porque la lámpara se estaba apagando. Entonces le dice, mira, Samuelito, la próxima vez que escuches esa voz, tú le vas a decir, habla Jehová, que tu siervo oye. Porque te voy a decir una cosa, Samuel, Dios te está hablando. Samuel se fue a acostar y cuando volvió a escuchar la voz, esa vez le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Tu siervo oye. Samuel representa al creyente que está presente, pero aún no está rendido totalmente. Dios hablaba, pero Samuel no respondía correctamente porque no estaba alineado su oído, porque su oído no estaba afinado con la palabra de Dios. Y esto es un problema en los días que vivimos hoy. Porque muchos dicen, Dios dice, Dios me habló, Dios me dio esta palabra, pero muchas veces Dios no está en esa palabra. Entonces decir así dice el Señor, o Dios me habló esta palabra, amerita aprender a oír. ¿Va conmigo? Y le voy a dar un secreto, este es un tips. Nadie escucha a Dios si no escucha a su pastor primero. Aprende a escuchar a tu pastor. Samuel aprendió a oír a su pastor. Y como oyó a su pastor, cuando escuchó la voz de Dios, fue donde... ¿A dónde fue? A donde Elí, su pastor. ¿Quién lo direccionó? ¿Quién? Elí. Elí lo direccionó. Y lo mismo sucede en este tiempo. Queremos y anhelamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos sentamos a escuchar. Nos sentamos, usted está aquí, quizás esta palabra no es para usted, pero algunos están aquí, pero están chateando. Alaba.
Algunos están aquí, no están sentados aquí adelante, pero por allá, quizás, atrás, no sé. ¿Qué hay de comida? ¿A qué hora va a estar listo el almuerzo? ¿A qué hora te paso a buscar? Señor nos ayude. Porque no estoy escuchando a mi pastor. No estoy escuchando la voz de Dios. Porque la Biblia dice que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La voz de Dios, muchos queremos escuchar la voz de Dios y anhelamos la voz de Dios, pero cuando llega el momento de sentarnos a escuchar la palabra, muchas veces hay muchas cosas más importantes, por lo menos en el corazón, que escuchar la voz de Dios. Eso me lleva al punto número 3: comer del bien. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que nos enhartura, nos sacia? Oídme atentamente, ya vimos del oír. Número 3, comer del bien. Diga conmigo, comer del bien. Dios no ofrece una distracción espiritual, ofrece un alimento verdadero. Comer bien significa comer la palabra viva, significa estar en presencia constante delante de Dios y significa tener una comunión real con Dios. Se lo repito, comer bien implica comer, número 1, palabra viva, número 2, tener una presencia constante de Dios y número 3, una comunión real con el Espíritu Santo. En Jeremías capítulo 15 verso 16 dice: halláronse tus palabras y yo las comí. Diga conmigo, las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías es llamado en uno de los tiempos más oscuros de Judá, tiempo de cautividad. Su ministerio no estuvo marcado por aplausos, sino por rechazos, por soledad, por confrontación. Sin embargo, en medio de este escenario adverso, Jeremías revela el secreto de su deleite espiritual: su palabra. Halláronse tus palabras y yo las comí. No se sostuvo por emociones, sino por el alimento. Él no dijo sentí tus palabras. Él dijo fueron halladas tus palabras y yo las comí. No se trata de lo que siento. No es, hermano amado, lo que siento, es lo que leo. Es lo que leo en su palabra, lo que yo creo. Es lo que he visto en su palabra. Jeremías representa al creyente, hermano, que entiende que el alma no sobrevive de estímulos, sino de verdad. Comer del bien implica, hermano, interiorizar la palabra hasta que se vuelve parte de uno. No se trata de leer ocasionalmente, sino de alimentarse conscientemente y constantemente en la palabra de Dios. Mientras muchos buscan emociones espirituales para sostener su fe, Jeremías buscó el contenido espiritual para sostener su llamado. Dios le habla a Jeremías y le dice: mira, en este día te he puesto sobre reinos, sobre naciones, para derribar, arrancar y destruir, pero también para plantar y para edificar. Luego le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Diga conmigo: pelearán contra mí, pero no me vencerán. ¿A cuánto le gusta esa palabra? El tema es que dice: pelearán contra ti. Muchos quisiéramos no tener pleitos, no tener peleas, no tener batallas.
Dios no dice que no vamos a tener batallas. Dios dice que vamos a vencer. Ah, me gustó tu amén, hermano. Se lo repito, Dios no dice que no va a tener batallas. Dios dice que va a vencer. Y si usted es un vencedor, usted se tiene que plantar como un vencedor. Porque le voy a decir una cosa. Nosotros las batallas que peleamos son como las batallas, hermano, de rey Josafat. Hermano, levantamos las manos, comenzamos a adorar, hacemos batalla espiritual. Y el Señor en las esferas espirituales, hermano, con sus ángeles, métale pa y paso, hermano, para las potestades. Pa. Echa afuera. Y cuando se quiere levantar uno en contra de usted, dice la Biblia que se levanta uno como poderoso gigante. Y dice, ¿que vas a tocar a quién? Nadie lo saca de mi mano. ¿Quién los separará del amor de Cristo? Tribulación, prueba, enfermedad, peligro, espada, nada lo saca. Entonces usted está, viene el enemigo y usted, ay, Dios mío. Y el Señor, tranquilo, Cirilo, sereno, moreno, que yo me encargo. Y cuando usted vuelve a levantar la vista, ve que ya no están tus enemigos. El problema del creyente moderno es la desnutrición espiritual. Mire, el creyente moderno no tiene problema de ir a la iglesia una vez a la semana, porque una vez es suficiente. No tiene problema de ir a la iglesia una vez por semana. El problema del creyente moderno es el compromiso. El problema del creyente moderno es que le saquen las cosas en las cuales él se deleita. Entonces tenemos creyentes que entregaron su vida a Cristo, pero que no tienen profundidad en la palabra de Dios. Y como no tiene una profundidad en la palabra de Dios, no hace discipulado, entonces sus batallas son continuas. Porque el enemigo quiere volver a rescatar lo que sentía que era suyo. ¿Me hago entender, verdad? Entonces el creyente moderno no tiene problema con tomar alcohol, porque somos una nueva generación de cristianos. El creyente moderno no tiene problema con la mixtura del sincretismo en la iglesia. Mitad cristiano, mitad pagano. Tengo 11 meses de cristiano, pero en diciembre no se metan con la Navidad. Y el gran problema que muchos de ustedes saben perfectamente lo que la Navidad significa, pero igual la celebran.
Porque no tiene la convicción. Porque si usted tuviera la convicción de que es pagano, usted no lo hace. Pero como no tiene esa convicción, usted se da el permiso de celebrarlo. Porque no tiene convicción de que es una fiesta pagana. Hay silencio en la iglesia de Cristo. Como somos parte de una nueva generación de creyentes, estos creyentes modernos, entonces el creyente moderno no tiene problema de tatuarse un versículo bíblico en el brazo. Porque al final es un versículo. No tiene problema de tatuarse un par de alas en la espalda. Pastor, yo me tatué. Sí, pero así viniste a Cristo. Así llegaste al Evangelio. Es otra cosa. La Biblia dice, el que conoció al Señor en el estado que lo conoció, así sírvalo. Sírvelo así. Y va a ser un testimonio para los demás. Pero no que tu tatuaje le diga, no, si yo tengo, el pastor es buena onda. Si hasta el pastor está tatuado. Señor, ¿qué problema me estoy metiendo por decir estas cosas? ¿Por qué no predico de la gracia nomás? ¿Por qué no predico prosperidad? Eso le gusta a la gente de día, prosperidad. ¿Cierto? Ser próspero. Eso es bueno. Eso debiera enfocarme yo. ¿O no? Mi trabajo es edificar al cuerpo de Cristo. Y como consecuencia de la palabra, todas las demás cosas, todo lo que yo te dije, viene por añadidura. La prosperidad no es un fin, es un propósito. Dios bendecirá la obra de tus manos. Hoy abundan estímulos espirituales rápidos. Un mensaje corto, frases motivacionales, experiencias intensas pero superficiales. Alimentan el ánimo por momentos, pero no forman el carácter. Muchos confunden entretenimiento espiritual con alimento espiritual. No se trata de entretener a la gente, se trata de que crezcan en el Evangelio. ¿Dónde quedaron los cristianos del principio? Esos que peleaban con fieras, esos que desafiaban a la muerte cuando decían que eran cristianos. ¿Dónde quedaron los cristianos del principio que pasaban pruebas, pasaban por procesos? Hermanos amados, Pablo dice que estuvo en naufragio, que fue golpeado, que fue azotado, hermano, que fue encarcelado, que desde las cárceles decía, oh, yo les pido que tengan por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y él estaba en la cárcel. ¿Dónde están? El problema no es que la gente vaya a la iglesia. Ese no es el problema. Las iglesias se van a llenar. Y la gente va a pensar que eso es avivamiento. Estamos viviendo el tiempo del relativismo. El creyente no aprende a comer del bien y se vuelve dependiente de sus emociones externas. Y cuando no siente algo, entonces se apaga.
porque no siento. Pero no se trata de lo que siente, se trata de lo que tú sabes, de lo que crees en tu corazón porque lo leíste en la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor y el Señor te va a responder. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, mi pastor. Clama a mí. Clamemos al Señor con todas nuestras fuerzas. El alma, hermanos amados, necesita alimento consistente. Pero Jeremías no sobrevivió porque su entorno fue favorable. Jeremías no sobrevivió y él en algún momento dice: no hablaré más en tu nombre. No voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo en tu nombre algo malo me pasa. Entonces viene y dice: yo traté de sufrirlo, traté de morderme los labios para no hablar más en tu nombre, pero había un fuego dentro de mí, insufrible, que no me dejaba tranquilo. Y dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y él dice: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Tu amor me sedujo, Señor. Fue tu misericordia. Yo no quería más hablar. Escúcheme, yo no quería más cantar. Y dije: voy a cantarle al mundo porque ahí me pagan. Entonces me busqué un trabajo con un amigo y me dijo: oye, están necesitando un cantante en tal lugar. ¿Te interesa? ¿Cuánto pagan? Y lo que pagaban por una noche, ¡wow! ¡Wow! Démosle. Y fui a cantar. Y me aplaudieron. Y me pagaron. Y cuando salí de ese lugar esa noche, me sentía más vacío que nunca. Y yo entendí que nunca jamás me iba a permitir Dios deleitarme en la fama o en la fortuna. Porque mi único deleite, donde yo realmente me sentía feliz, era cuando subía a la plataforma de la carpa donde mi papá predicaba y con una guitarra de palo cantaba el Señor. El momento más feliz de mi vida era cuando yo estaba en el punto de predicación y el encargado, el jefe de punto, se paraba delante de mí y me decía: hermano Billy, el Señor le bendiga. Y yo salía adelante a predicar. Esos momentos me los deleitaba. Deleite era cuando mi pastor me decía: tienes que predicar el miércoles o tienes que predicar el domingo. Deleite era cuando yo podía ir a predicar una plaza y predicar el mensaje de Jesucristo. Nadie me pagaba, nadie me daba un peso. Al contrario, había que invertir. Yo ponía de mi propio recurso para ir a predicar, pero eso me provocaba un deleite extraordinario. No encontré deleite en vender CDs, en vender cassettes. No encontré deleite en viajar. No encontré deleite en cantar, incluso en las iglesias. No encontraba deleite. Mi deleite era cuando yo iba a la presencia del Señor y cantaba: estando
en valles de oscuridad, oh, si en tormentas estoy, sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor. Me siento amado por ti. Me siento amado por ti, Jesús. Y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas tú a mí. Me siento amado por ti. Me siento amado por ti, Jesús. Y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas tú a mí. El deleite verdadero no se provoca, hermanos, se cultiva. Es volver a aprender a depender del Señor, a depender de su gracia. Dios no está llamando a una generación entretenida. Dios no se va a llevar a una generación entretenida. Se llevará a una generación bien alimentada, que tenga la palabra en su corazón, que la gracia de Dios sea derramada sobre su vida. ¿Cómo no he de alabarte si eres rey de mi universo? El aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por doquier me guía. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi Rey y mi Señor. Yo te alabo, Señor, y bendigo tu nombre esta tarde. Quiero hablar, si me da permiso, el deleite profundo. Y nos habla de la grosura. Y en este mismo párrafo de Isaías 55:2 dice la parte final: y deleitarse vuestra alma con grosura. Deleitarás tu alma con grosura. La grosura en la Biblia representa lo mejor del sacrificio. Es la abundancia interior, es favor y plenitud.
En el Salmo 63, verso 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. David escribe este Salmo 63 en el desierto de Judá, lejos del palacio, sin corona visible, perseguido y en peligro. Humanamente no estaba en una temporada de abundancia, sino de escasez. Sin embargo, en ese contexto declara algo que rompe toda lógica natural. Él dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. David no está hablando de una mesa llena de manjares, está hablando de un interior satisfecho. Había perdido comodidad, pero no había perdido la presencia de Dios. El error de David no fue estar en el desierto. Su sabiduría fue no permitir que el desierto definiera su deleite. El desierto no te define. El desierto no define si tienes deleite o no. El desierto solo sirve para ubicarnos. Porque David representa al creyente que entiende que la grosura no es externa, es espiritual. En la escritura, la grosura siempre fue lo reservado para Dios. Lo mejor del sacrificio, lo más valioso, era para Dios. Y David dice: de lo mejor que tú tienes será saciada mi alma. De lo mejor que tú tienes me voy a deleitar, y con labios de júbilo te alabaré. Aun cuando sus circunstancias eran adversas, él alababa al Señor. El deleite profundo no depende de lo que rodea al creyente, sino de quien lo habita por dentro. Por eso David podía alabar de noche, confiar en medio del peligro y descansar aún siendo perseguido. La grosura del alma no elimina el conflicto, pero sí elimina la desesperación. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos.